Mi hermano siempre supo la verdad sobre nuestro abuelo, pero lo ocultó durante años. Mi abuelo siempre fue una figura central en nuestra familia. Para todos, era el hombre perfecto, cariñoso, sabio y con una habilidad especial para unirnos en los momentos más difíciles. Era ese tipo de abuelo que nunca faltaba en una reunión familiar y siempre tenía un consejo o una historia interesante que contar. Mis padres lo veneraban, y nosotros, los nietos, lo veíamos casi como un héroe. De mi hermano mayor no podría decir lo mismo. Siempre fue reservado, distante incluso, pero tenía una conexión especial con nuestro abuelo. Ellos compartían largas conversaciones privadas, y aunque yo asumía que eran simplemente charlas normales entre un abuelo y su nieto favorito, ahora sé que había algo más detrás. Mi hermano parecía saber cosas que nosotros no, pequeños detalles que en su momento no llamaban mi atención pero que ahora entiendo bajo una nueva luz. Hubo momentos extraños con mi abuelo que, en retrospectiva, podrían haber sido señales de algo más grande. Por ejemplo, siempre encontraba excusas para no hablar de su juventud o de su vida antes de casarse con mi abuela. Decía cosas como, eso es parte de otro capítulo que ya cerré, y cambiaba rápidamente de tema. En ese entonces lo veía como una excentricidad, pero ahora me doy cuenta de que simplemente estaba ocultando algo. Mi hermano, por su parte, se comportaba como si cargara con un secreto. Nunca lo dijo explícitamente, pero había un peso en sus hombros que yo no entendía. Cuando le preguntábamos algo sobre el abuelo, a veces daba respuestas vagas o cambiaba de tema, igual que él. En mi ingenuidad, asumí que era su forma de proteger la memoria del abuelo, no que estuviera encubriendo algo tan importante. Todo parecía perfecto en nuestra familia, pero las piezas no encajaban del todo, y yo estaba demasiado ciega para darme cuenta. ¿Cómo sospechar algo malo de una persona que todos considerábamos un pilar de la familia? Y, sobre todo, ¿por qué mi hermano actuaba como si estuviera siempre a la defensiva cuando se hablaba del abuelo? Ahora entiendo que desde el principio él sabía algo que nosotros ignorábamos, y su silencio no era casual. El secreto salió a la luz de una manera completamente inesperada, como suele suceder con este tipo de historias. Mi abuelo había fallecido hacía varios años, y aunque el duelo nos había marcado profundamente, nuestra vida había vuelto a una especie de normalidad. Fue entonces cuando recibimos una carta. Era de una mujer desconocida que afirmaba ser la hija de mi abuelo. Al principio, pensamos que se trataba de una confusión o incluso de una estafa, pero todo en la carta era demasiado detallado para ignorarlo. Mencionaba lugares, fechas y hasta anécdotas que coincidían con cosas que mi abuelo nos había contado, aunque de forma vaga, durante su vida. Mi madre, profundamente perturbada, llamó a mi hermano y a mí para discutirlo. Él escuchó en silencio mientras ella leía la carta en voz alta. Cuando terminó, hubo un silencio tenso en la habitación. Finalmente, mi hermano suspiró, bajó la mirada y dijo, creo que ya es hora de que sepan la verdad. Nos quedamos congelados. ¿Qué verdad? Fue en ese momento cuando mi hermano nos confesó que siempre había sabido que nuestro abuelo llevaba una doble vida. Durante su juventud, antes de conocer a nuestra abuela, había estado casado con otra mujer. Esa mujer vivía en otro estado, y con ella tuvo varios hijos, incluida esta mujer que nos había escrito. Cuando conoció a nuestra abuela, se divorció y decidió comenzar de nuevo, pero nunca rompió del todo los lazos con su primera familia. Mi hermano explicó que había descubierto este secreto cuando era adolescente, durante una conversación privada con el abuelo. Según él, el abuelo le había confesado todo porque confiaba en que él, como el mayor de los nietos, sabría llevar esa carga sin destruir la imagen que el resto de la familia tenía de él. Mi hermano había guardado el secreto durante años, convencido de que estaba protegiendo a nuestra abuela, a nuestros padres y, en última instancia, a nosotros. Al principio, no sabíamos cómo reaccionar. ¿Cómo podía nuestro abuelo, este hombre al que admirábamos, haber hecho algo así? ¿Cómo había sido capaz de ocultarlo durante tanto tiempo, y qué tipo de vida llevaba para mantener dos familias separadas sin que nadie sospechara? La revelación nos dejó en shock, pero lo que más me impactó fue que mi hermano lo supiera todo y jamás nos hubiera dicho nada. Le preguntamos por qué no había hablado antes, por qué había elegido guardar un secreto tan grande, y su respuesta fue sencilla pero devastadora, ¿para qué? Decírselo a ustedes no habría cambiado nada, solo habría causado dolor. Él ya había tomado sus decisiones, y no quería que todos lo recordaran por esto en lugar de por el hombre que conocieron.
No pude evitar sentirme traicionada, tanto por mi hermano como por mi abuelo. Había crecido creyendo que nuestra familia era un refugio de confianza y transparencia, pero esta revelación lo ponía todo en duda. Y luego estaba la otra familia, los otros hijos y nietos que hasta ese momento habían sido invisibles para nosotros. ¿Qué pensaban ellos de todo esto? ¿Habían sabido siempre de nuestra existencia, o también habían sido mantenidos en la oscuridad? Poco a poco, empezamos a reconstruir las piezas. Mi hermano nos mostró cartas y fotos que el abuelo le había dejado antes de morir, evidencias que confirmaban la existencia de su primera familia. También descubrimos que mi abuelo había seguido en contacto con ellos de forma discreta, enviándoles dinero y visitándolos de vez en cuando, aunque sin levantar sospechas. La carta que lo desencadenó todo había sido escrita por una de las hijas del abuelo, que había decidido buscarnos tras años de silencio. Para ella, no se trataba de exponer secretos ni de causar problemas. Simplemente quería conocer a la otra parte de su familia. Pero para nosotros, fue como si se abriera una puerta que nunca habíamos sabido que existía, y al cruzarla, nos encontráramos con un abismo lleno de preguntas sin respuesta. La revelación no solo cambió la forma en que veíamos a nuestro abuelo, sino también a mi hermano. Durante años, había cargado con este peso en soledad, convencido de que hacía lo correcto. Pero ahora que todo estaba al descubierto, no estaba tan seguro de que hubiera tomado la mejor decisión. Y nosotros tampoco. Cuando mi hermano confesó que había sabido del secreto del abuelo durante años, la primera pregunta que todos le hicimos fue, ¿por qué no lo dijiste antes? No podíamos entender cómo había sido capaz de guardar algo tan importante y vivir con ello como si nada. Su respuesta fue directa, aunque cargada de emoción, lo hice para protegerlos. A todos. Según él, cuando el abuelo le confesó la verdad, lo hizo con lágrimas en los ojos, explicándole que no era algo de lo que estuviera orgulloso, pero que en su juventud había tomado decisiones impulsivas. A pesar de haberse divorciado de su primera esposa, nunca dejó de preocuparse por ella ni por los hijos que tuvo con ella. Cuando formó una nueva familia con nuestra abuela, su mayor miedo fue que ambas partes de su vida se encontraran y que eso terminara destruyendo todo. Mi hermano contó que, en el momento de la confesión, el abuelo le pidió mantener el secreto. Según él, nuestra abuela no sabía nada, y el abuelo quería que siguiera siendo así. Pensaba que decir la verdad solo traería sufrimiento innecesario, nuestra abuela podría sentirse traicionada, nuestros padres perderían la imagen idealizada que tenían de él, y nosotros, los nietos, creceríamos con una versión distorsionada de quién era. Mi hermano tenía solo 17 años cuando se enteró, y no sabía qué hacer con esa información. Era demasiado joven para cargar con algo tan pesado, pero el abuelo le dijo que lo había elegido porque confiaba en él, porque creía que tenía la madurez para entender que algunas verdades hacen más daño que bien. Así, mi hermano aceptó el papel de guardián del secreto, convencido de que estaba haciendo lo correcto. A medida que pasaron los años, mi hermano dijo que hubo momentos en los que quiso hablar, especialmente cuando veía cómo idealizábamos al abuelo. Pero siempre se detenía al recordar las palabras de nuestro abuelo: no quiero que mi error defina cómo me recuerdan. Prefiero que me vean como el hombre que fui para ustedes, no como el que fui en el pasado. Mi hermano creyó que mantener el secreto era una forma de honrar ese deseo. También explicó que temía las repercusiones de revelar la verdad. Nuestra familia siempre había sido unida, y él estaba seguro de que una noticia como esta podría romper ese vínculo. Tenía miedo de que nuestros padres culparan al abuelo y que el resentimiento manchara los recuerdos felices que todos teníamos de él. Además, sentía una responsabilidad especial hacia nuestra abuela, quien ya había enfrentado suficientes desafíos en su vida y no merecía cargar con algo tan doloroso. A pesar de sus buenas intenciones, mi hermano reconoció que guardar el secreto no fue fácil. Durante años, vivió con el peso de esa verdad, aislado, sin poder hablarlo con nadie. Dijo que hubo noches en las que no podía dormir, preguntándose si estaba haciendo lo correcto o si su silencio era una forma de traición hacia el resto de la familia. También admitió que, después de la muerte del abuelo, sintió que quizá había perdido la oportunidad de compartir esa carga con alguien más. Cuando finalmente la verdad salió a la luz, mi hermano no pudo evitar sentirse aliviado, pero también culpable. Alivio porque ya no tenía que cargar solo con el secreto, y culpa porque sabía que su decisión había retrasado algo inevitable. Nos pidió perdón por no habernos contado antes, pero también nos pidió que intentáramos entender sus motivos.
Al escuchar sus razones, fue imposible no empatizar, al menos en parte. Mi hermano realmente creyó que estaba protegiéndonos, que estaba actuando con amor. Pero eso no borraba el dolor ni la confusión que todos sentíamos. Su silencio, aunque bien intencionado, nos había mantenido en la oscuridad y nos hizo cuestionar la confianza que teníamos en él. Al final, lo que más me impactó fue su sinceridad al admitir que todavía no sabía si había tomado la mejor decisión. Quizá debí decir algo antes, nos dijo, pero en ese momento, hice lo que pensé que era mejor para todos. Sus palabras nos dejaron pensando, no solo sobre él, sino también sobre el abuelo, y sobre las decisiones que todos tomamos con las mejores intenciones, pero que pueden tener consecuencias imprevistas. El descubrimiento del secreto de mi abuelo cambió todo. Lo que una vez parecía una familia unida e inquebrantable ahora se sentía como un rompecabezas al que le habían quitado varias piezas. Durante semanas después de la revelación, la tensión en nuestra familia era palpable. No sabíamos cómo procesar el hecho de que el hombre al que admirábamos había llevado una doble vida, ni cómo encajar a su otra familia en nuestra narrativa. Mis padres fueron quienes más sufrieron. Para ellos, la imagen de su padre como un hombre íntegro y honorable se derrumbó en un instante. Mi madre no podía evitar sentir que la vida de su madre, mi abuela, había sido una mentira. Aunque nuestro abuelo ya no estaba para responder preguntas o dar explicaciones, su decisión de ocultar su pasado dejó una herida profunda en nuestra familia. Lo que complicó aún más las cosas fue el contacto con la otra familia. La mujer que escribió la carta resultó ser amable y genuina, no tenía ninguna intención de causar problemas, solo quería conocer a la otra parte de su historia. Pero eso no impidió que el encuentro fuera incómodo. Descubrimos que tenían recuerdos similares de nuestro abuelo. Un hombre cariñoso y dedicado, aunque en su caso siempre estuvo presente de manera intermitente. Sus hijos crecieron sabiendo que su padre tenía otra familia, pero por respeto a su deseo de mantener ambas vidas separadas, nunca intentaron acercarse a nosotros antes. A medida que intentábamos asimilar esta nueva realidad, surgieron muchas preguntas difíciles, como recordamos a alguien cuando descubrimos que tenía un lado oculto. ¿Es posible seguir admirándolo, o ese conocimiento borra todo lo demás? Para mí, esas preguntas eran casi imposibles de responder. Durante años, había venerado a mi abuelo como una figura casi perfecta, y ahora me enfrentaba a la complejidad de su humanidad. Con respecto a mi hermano, la revelación lo dejó en una posición complicada. Algunos miembros de la familia lo culparon por no haber hablado antes, mientras que otros entendieron sus razones. Yo oscilaba entre ambos sentimientos. Aunque ahora entendía que había actuado con la intención de protegernos, no podía evitar sentir que su silencio había sido una forma de subestimarnos, de decidir por nosotros lo que podíamos o no manejar. Pero también sentí compasión por él. Durante años, había cargado con este secreto solo, convenciéndose de que estaba haciendo lo correcto, cuando en realidad estaba atrapado en un dilema imposible. Con el tiempo, las tensiones comenzaron a disminuir. Aunque nuestra percepción de mi abuelo había cambiado, no pudimos ignorar los buenos recuerdos que nos dejó. Aprendimos a aceptar que las personas no son perfectas, que pueden cometer errores graves sin que eso borre por completo el impacto positivo que tuvieron en nuestras vidas. No fue un proceso fácil, pero fue necesario. La relación con la otra familia se desarrolló lentamente. No nos convertimos en mejores amigos de la noche a la mañana, pero sí comenzamos a comunicarnos. Conocerlos nos ayudó a entender que ellos también habían vivido en la sombra de este secreto, y eso creó un extraño vínculo entre nosotros. Ahora, al reflexionar sobre todo esto, me doy cuenta de que no hay respuestas fáciles. El abuelo fue un hombre con defectos y virtudes, como todos nosotros. Su decisión de llevar una doble vida fue profundamente cuestionable, pero también creo que amó a ambas familias a su manera. Mi hermano, por su parte, cometió errores al guardar el secreto, pero también actuó desde un lugar de amor y protección. Al final, esta experiencia me enseñó algo importante: las familias son complejas, y los secretos, por más bien intencionados que sean, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Ahora intento recordar a mi abuelo por todo lo que fue, con sus luces y sombras, y tratar de entender que el amor no siempre se expresa de formas ideales. Y aunque el camino hacia la reconciliación ha sido largo, estoy agradecida de que seguimos intentándolo juntos, como familia.